Ahora entiendo completamente por qué yo soy un fracaso absoluto en TikTok y usted es un adalid de esa red soy social. qué? Un adalid. Ya me empezamos mal. Un Cid ¿Por campeador. qué no me habla directamente y me llama Padre Chicho y punto? ¿Cómo anda, Padre Chicho? Pero, ¿cómo le va, Carlos bien. Carlín? Bien, a contratiempo pido perdón, el retraso fue mi culpa, pero para quienes hayan visto los dotes artísticos del Padre Chicho a través de la transmisión en vivo de Facebook, de su página, ¿es fanpage? ¿O no es fanpage esa? No, soy Padre Chicho. Eso es Padre Chicho. Sí, bueno, me podrán haber visto los dotes artísticos. Cuénteme, ¿cómo le fue el fin de semana? Este Porque fin de siempre semana. tiene usted como unas tragedias griegas. Ya empezó, ¿eh? La descripción literal de mi fin de semana, Rosa, o necesita, a decir de Fontana Rosa, la utilización de ciertos fonemas que popularmente conocidos como malas palabras. No, volvamos que esos fonemas acá no, pero puede ser sonido, por ejemplo. ¡Oh! ¡Ay, la puta madre! No, eso no, ya dijimos. No, pero ¿por qué? A ver, No, quiero explicar. ¿Hay algo peor que un dolor de muela? no. Bueno, Puede ser ¿el dolor, oído? el No. oído, dolor de cabeza. Nuestro operador nos dice el oído. O el Marcelo Reynoso que tuvo el dolor de los riñones. Tenemos de sobra para dolores, así que no Porque se haga así como, que usted tiene el único dolor del mundo. Pero así como una gripe masculina es equiparable a un parto femenino, por ejemplo. Totalmente, sí, de acuerdo, por supuesto. de acuerdo. El dolor de muela, se me partió una muela y creo que se me infectó, entonces me dolía mucho. Y hoy en este preciso momento estoy anestesiado con algo bello que se llama ketorolac. Está drogado. Estoy prácticamente drogado, literalmente. Vino drogado a la radio. Drogado, pero legalmente. Aunque no. Otro más. No cortemos. Ya, al tercer pitido me tengo que ir. No, creo que al tercer se va a ir solo. No se va a tener que ir. Acá se termina todo el programa. ¿Cómo estuvo su fin de semana? Muy hermoso. ¿Caminó? Hermoso. No caminé. Sí, caminé, pero no acá. Estuve en Zapala. Me tocó reemplazar al padre Diego y justo estuvo la fiesta de Nuestra Señora de San Nicolás en Moreno, ahí sí, cerca de Zapala. Cerca de Zapala, bellísima. La gente que le mando beso, bendiabrazo, genial. Saludos, la gente Moreno. de Zapala. Zapala, Moreno, la medalla Guillermo milagrosa. Moreno. No, ¿qué Guillermo Moreno? Nada que bueno, acá lo dejamos. Hoy, mira, a ver. yo vengo con, mira, para los quienes nos están viendo en vivo a través de la transmisión o en diferido a través de nuestras redes en YouTube, a los cuales aprovecho de decir. Pero usted tiene un problema también visual. Sí, por supuesto. Y además de niño, que tiene todo de colorcitos. ¿Qué es el arco iris? No, literalmente no es ninguna bandera ni ningún símbolo. No, yo pero... no dije eso, el arco iris pertenece a la Biblia. Sí, sí, también. No sé por qué trae todas pero esas cosas. He retomado una costumbre. No empiece a tartamudear que me pone nervioso. No, pero he retomado una costumbre. Yo estudié la carrera de comunicación social en Roca y compartimos nicho con la gente de abogacía. ¿Nicho? ¿Qué es nicho? Estaba muerto. Universidad. Un cementerio, nicho ¿qué era? donde nacen los pequeños retoños. Los huesos, ¿no? ¿qué hacen ahí? Los pequeños retoños que van a iluminar Cenizas. el mundo. Yo el nicho lo conozco como cenizas. Bueno, el pequeño sarcófago entonces donde el sarcófago estudiamos. donde estudiaba, sí. Lo hacíamos con la gente de abogacía y para quienes hayan estudiado abogacía, tengan hijos que estudien abogacía o haya estado meramente en una biblioteca con alguien que estudia abogacía, va a ver que utiliza muchos resaltadores de distintos color y prácticamente resaltan toda la página. Entonces, ¿resalta los libros? ¿Marca por los supuesto. libros? ¿Marca el libro con un resaltador? Para los libros que me gustan tengo 3 tipos de libros. ¿Cómo 3 tipos de libros? El que rayo, el que leo sin rayar y el cerrado para mis hijos. ¿Cómo el cerrado para sus hijos? El que todavía es el que usted no lee ni nada en su y se lo da a su original. hijo para que lo lea. Está ahí. El día que ¿Pero mi usted niño... lo leyó o le va a dar cualquier cosa? No, pero tengo 3 libros del mismo libro, capaz que diferentes ediciones, de los libros que yo considero trascendentales. Tiene 3 libros de un mismo de autor, los libros trascendentales. Tipo la Biblia, me imagino. La Biblia, debe tener como 5 o sí, 6. a mí yo estoy medio traumado porque a mí se abrías un placar en mi casa y se caían 8 o 9 Biblias. Ah, no me diga. Y decían, uy, esa es la latinoamericana, no, agarra la de Jerusalén. Entonces, ¿Cómo la que... latinoamericana no? No entendí esa parte. No volvamos. No volvamos, otra vez. Seguimos así, Seguimos. Seguimos. No empezamos, no podemos seguir si no empezamos. Si no empezamos. Bueno, pero usted me dijo que había traído todo esto subrayado de todo colorcito. Es que yo entiendo que me viene esquivando un tema, me lo viene pateando desde que arrancamos afuera de la caja, que esta es la edición número 5.
¿En serio ya? O 6. No, usted me dejó solo. Bueno, entonces no cuenta, la que yo no vine no cuenta. No, la que usted no cuenta, vino no cuenta porque realmente fue lamentable. Yo no la cuento bien. No cuente más nada usted. No, por favor. ¿Cómo que? Yo primero que no pateo nada, ni la pelota, así que no venga a decirme que vengo a patear. A mí me da la sensación, pero puede ser. Entonces yo venía pateando una nota que acá justamente la señorita que fue la encargada de imprimírmelo no me imprimió con la fecha. Ni completa, me parece. No, eran 13 hojas y me imprimió 3. 8. Porque quiso ahorrar. Ella es seguramente. Es ecologista. Seguramente. O tiene otro problema también. De una nota que había sido publicada hace ya algunos meses en la revista Anfibia. ¿Es de animales? Es una revista anfibia. De peces. Yo creo que hace alusión. ¿No conoce la revista Anfibia? No, ¿es de pesca? No, es una revista de sociología, de filosofía. ¿Usted lee todas esas revistas? Pero por supuesto, yo nací de adentro. ¿Le hace bien? No sé. Empieza a tartamudear más. ¿Ve? No sé. Empezamos la terapia. ¿Cómo es? ¿Le hace bien leer esto? No lo sé, pero yo creo que es culpa de mi papá. No empiece a culpar a su mamá. Pero ya sabemos que tiene mucha culpa, pero no tanto. No tuve la culpa de nacer atrás de una caramelera y lo único que cuando asomaba la cabeza detrás de esa caramelera era un revistero. Entonces yo creo que fui formado... ¿Y por qué no se quedó con la caramelera como yo hubiera hecho? Sí, pero por supuesto, fui un gordo obeso hasta los 14 años. Ah, ¿dejó de serlo? Sí. ¿Cuándo? A los 14 años más o menos. No se notó mucho. Bueno, no importa. Sigamos. No sé lo que era. Sigamos. Y dentro de la fauna de las revistas que aún sobreviven dentro de la digitalización está la revista Anfibia. Por supuesto que es de una izquierda progresista casi hasta recalcitrante, con aires de superioridad moral. De no poner sinónimos, ya se lo dije la otra vez. Pero tiene una línea editorial muy clara. Diga una línea editorial de izquierda, punto. Bueno, una línea todos editorial esos sinónimos que usted pone ya que se describe de como de una tendencia de política de izquierdas, sí, ¿está bien? Progresista, con aires de superioridad ¿Por moral. qué por aire de superioridad? Por aire. Pero eso lo nota usted, que siempre interpreta, no interprete más. Pero yo creo que la leo por eso, justamente, porque me gusta ir a leer. Es como Trate de ser descriptivo. Es como leer un Le Monde Diplomatique, pero más subversivo. Muy bien. Pero más subversivo. Le Monde Diplomatique me gustó más. ¿Sí? Bueno, sigamos. Y la revista Anfibia, de alguna forma, siempre le dedica algún espacio dentro de su recoveco digital a... No sé si tirarle un palo o pegarle o tratar de menoscabar la iglesia. Pero como edición de izquierda. ¿Quién no en este mundo? No. Yo creo que ahora no queda nadie que no nos tire un piedrazo, una opinión. Bueno, hay salvedades. No creo que haya salvedad. Ni siquiera la Rita Criterio quedó. Y vuelve fuego, hay fuego interno, ¿no? Interno. Hay fuego adentro. Bueno. Y uno de ellos era una nota que me escribe Marcos Carbonelli, un pibe que escribe muy bien y que hace buenos análisis. Y se llamaba El Otoño de la Iglesia Católica. Entonces yo cuando lo leí dije... El Otoño. Qué linda palabra. Sí, porque me gustó que no era se caen las hojas, todo ahí. Pero es el proceso de la estación que lleva al invierno, lamentablemente. Que lleva al invierno, no exactamente. Es que lleve a otro lado. Pero me pareció interesante la selección de la palabra otoño. En primera instancia, desde el título me pareció algo cautivador. ¿El otoño de la iglesia? Claro, porque no era invierno. Pero ya lo usaron antes. ¿Pero el otoño estás seguro? No, usaron el invierno eclesial. Bueno. La frase famosa fue el invierno eclesial. Que después quedó, ¿no? Lo usaron para todo. El invierno eclesial, digamos. Bueno, pero si uno piensa en las estaciones, digamos que el que empezó así con la estación, ¿quién fue? A ver, usted que sabe tanto. Y debe haber empezado en enero. El sol invicto empezó con el verano. Claro, qué lindo. No, estoy diciendo qué personaje de la iglesia fuerte apareció con algo así, que digamos de estaciones. Hablo de lo fuerte porque antes otros teólogos lo habían usado en algunos libros, pero no dijo ni otoño ni dijo invierno. Habrá dicho verano o la primavera. Habrá dicho por decantación. Disculpe, ¿no? Mi rapidez mental para esa ignorancia. Para resolver esa ecuación, ahora tengo que despejar X. No. Si tengo que remitirme a los orígenes de la expresión estacional para describir algún periodo de la Iglesia Católica. Vivaldi con las 4 estaciones, me va a decir. Sí, creo que Vivaldi conoce Vivaldi. Sí. Bueno, él tuvo las 4 estaciones. Yo me forjé también escuchando música clásica, aunque ahora venga y haya seleccionado un tema de Nirvana, por ejemplo, para escuchar. ¿Qué le pasó todo este tiempo? Algo le pasó. Pero es superador, hay que irse superando y cambiando los gustos musicales. Bueno, el primero que utilizó la palabra fue la primavera de la iglesia, fue Juan 23. Mira. ¿Por qué? Utilizó esa palabra con la esperanza que traía el Concilio Vaticano II. Bien. Y durante el comienzo del Concilio Vaticano II, Pablo VI también tomó esa palabra
y se usó la primavera de la iglesia. Duró esa primavera 4 o 5 años y ya después se utilizó Claro. el invierno eclesial. Porque, mirá, yo venía con un tema y ahora ya me surge. Mencionó dos papas sobre los cuales tengo temas para alguna vez proponer en este podcast que es Fuera de la Caja. Y que lo pueden encontrar en YouTube, en Facebook o en vivo en FM Divina Providencia los martes a las 15:15 en punto, cuando no llegó tarde. Y es, qué sé yo, me sale preguntarle si el Concilio Vaticano II podemos hacer un análisis a unas cuantas décadas ya, o interpretar la frase de Pablo VI, dijo. Primero Juan XXIII, Juan XXIII, y después Pablo VI. La primavera de ¿Qué la significa el humo, las grietas de Satanás en la iglesia? No se me eso sale eso, pero... Eso lo dijo Pablo VI, Por no eso. lo dijo Juan XXIII. Por eso. Me salen de esas dos vertientes preguntarle Bueno, sobre eso, en pero... realidad yo le estaba hablando de la palabra que utilizó... Mire todas las Pablo hojas VI. que traje, resaltadas. Bueno, pero quizás no sirva ninguna de esas bueno. hojas, vamos a ver. Digo, pero usted me habló del otoño, Del que otoño. me pareció linda la palabra, pero el otoño lleva como un invierno. Es que necesariamente es como la antesala... Y bueno, ya después de la primavera no se habló del verano, directamente se habló del invierno eclesial. Le Karl suprimieron. Rahner fue un famoso teólogo que trabajó mucho en el concilio y él utilizó por primera vez la palabra el invierno eclesial, que a veces tiene distintas traducciones, digamos, ¿no? Porque la primavera de la iglesia, ¿qué significaba? El concilio, que en realidad no lo, digamos, lo decretó el beato Juan XXIII, pero no estuvo preparado antes por Pío XII. La gente desconoce eso y cree como que se levantó el Papa y dijo, bueno, esto Pintó concilio. mañana pintó concilio y chao, hacemos todo. No, Pío XII venía preparando la idea de un concilio. Es más, él dijo una frase muy fuerte a una monja muy conocida que era casi su secretaria, que no lo decreta o no lo publica porque él veía que no había una madurez en los episcopados del mundo. Entonces como que había que esperar un poco. Bueno, después llegó Juan XXIII, lo inicia, y el que se llevó todos los palos, las críticas, el sufrimiento fue San Pablo VI. Fue como el que va a recibir el gobierno de Fernández casi, ¿no? Bueno, no tiene nada que ver. Pero para establecer no traiga un paralelos, punto de comparación para que la gente hoy normal, como yo, que está escuchando primero en el usted no es auto, normal, por favor. diga, Usted claro. no es normal, digamos, no empecemos con la normalidad suya porque nos vamos acá al Heller directamente. Sí, esperemos. Bueno, ¿por qué vengo con esto? A ver. Porque muchas veces se utilizó esta palabra del invierno de la iglesia, un grupo lo utiliza en contra del Concilio Vaticano II, como diciendo, esta primavera fue un verso, miren lo que trajo. Y trajo el invierno. Y otros lo utilizan como decir esta etapa de la iglesia, que la cual hay que asumir y decir, bueno, ¿cómo se enfrenta esta etapa? ¿Por qué? Toda esta esperanza que traía el Concilio Vaticano II no fueron los frutos que vieron. Porque uno de los frutos fuertes que se vieron después de tipo en el año 68, 69, 70 fue la disminución abrupta de vocaciones. Claro. Los jesuitas tenían como 30.000 en el mundo y quedaron 18.000. Sí. Entonces eso fue como un movimiento que llevó a la gente, sobre todo las que estaba enojada, a... Tipo un sede vacantista sería. Claro, tipo un sede vacantistas. Explíquelo usted que conoce esos temas más que yo. No, sí, se te conoce, no se haga. Conozca. Hay una línea, a ver, sería excomulgada de facto dentro Totalmente. de la iglesia, que sostiene que la silla de Pedro está vacante. Está vacante, por eso la sede está vacante, aunque se siente alguien que no es representante legítimo de la sucesión de Pedro. Pero ellos son sede vacantistas desde Juan XXIII, Pablo VI, sí, hay algunos San Juan Pablo II. Usted se sorprenderá, pero yo conocí gente que se remite a los urbanos, por ejemplo. Ah, bueno. Son un sede vacantismo fuerte y profundo en la historia. Más importante. Sí. Bueno, el tema fue que el post-concilio no terminó siendo este verano. ¿Por qué? Porque trajo muchas crisis. Yo lo explico rápidamente porque no es tan rápido estos procesos de iglesia, que la iglesia son de 2000 años, 1000 años, no son rápidos. Pero ¿qué ocurrió? Antes del concilio, la iglesia católica tenía el catecismo, que eran las 100 preguntas, esto, la Biblia, no había ninguna confusión. Era todo casi maniqueísta, bueno y malo. Bueno, más o menos, no maniqueísta, pero era así. Vos sos católico, sos de esta forma, chau. Tenés esto, los 10 mandamientos, la misa, los 5 preceptos, cumplís con esto, sos católico. Después del concilio, y sobre todo la reforma litúrgica trajo un poco ese lío. Sí, es un tema que... Es un tema importante también. Empezó que no era todo tan sí, no.
Entonces yo decía, a mí me gusta más este estilo. Había Entonces, como otra, entonces empezó como una mezcla, decir, bueno, a ver cuál es la cultura latinoamericana, entonces se puede hacer una liturgia latinoamericana, se puede hacer una liturgia de la India, porque lo cultural de la India tiene otro signo, se puede hacer una liturgia romana, eso era impensado antes del concilio. No, seguramente. Entonces eso trajo un movimiento y una confusión. Esa confusión derivó después en algunos desastres así, digamos, ¿cómo le llaman? litúrgicos. Improvisaciones litúrgicas, que eso fue lo de menos, si uno quiere, porque en el fondo Roma marca y vuelve a su lugar algunas cosas, pero en el pensamiento general, en la espiritualidad, también fue. Entonces, claro, eso creó una gran confusión. Y ahí empezó la palabra el invierno eclesial. Incluso los sucesivos papas han tenido que corregir ese aspecto puntual, hasta incluso hace poco Francisco. Bueno, Francisco, San Juan Pablo II, Benedicto. Benedicto un poco también. Un poco se empezó a volver a traer. Primero porque también cada uno miró que era a nivel mundial lo que producía tanta división y tanta confusión. Así como Juan Pablo II empieza a hablar del pecado venial y mortal nuevamente, porque había aparecido una serie de teólogos que hablaban del pecado grave, no del pecado mortal ni el venial, él manda a decir, no, listo, volvamos de vuelta, acá hay pecado venial y pecado mortal, no demos vuelta. Entonces empezó como a trabajar algunos temas que supuestamente se habían confundido. Pero ¿qué pasa? Eso ya había entrado en todos los episcopados, en todas las culturas, y este invierno pasó a ser como una especie de cuestionar todo. Bien. Un largo invierno. Un largo invierno y bastante frío. Game of Thrones. ¿No? Claro, tipo Game of Thrones. Entonces, y bueno, vino también un reinado de tronos. Bien. Entonces, como tenemos ahora, el episcopado norteamericano quiere una cosa, el episcopado alemán quiere otra. Sí, son como dos polos bien... Ahí son los dos marcados a nivel mundial. Pobre Papa, por eso creo que se sentó en la silla de ruedas. Ahí llevándolo, pobre hombre. Pero creo que esas son las tensiones más fuertes. Por eso no es todo tan sencillo en estos momentos. Cómo se acompañan procesos de fe, cuando antes te decía, mira, tenés que hacer esto y punto. ¿No era más fácil? Sí, pero yo creo que el tema no es ser fácil, sino ir respondiendo a los tiempos. Y por otro lado, responder que el Espíritu Santo quiso esto también. O sea, porque si no parece que nosotros queremos manejar a Dios. No, está bien. Decir, bueno, este Papa hizo, bueno, pará, o creemos o no creemos. Que es lo que yo le digo muchas veces a la gente que se enoja con el concilio, pero entonces no creen. Directamente, quiere decir, como no funciona como ustedes la iglesia, yo no creo que tengan el Espíritu Santo. Sí, es una visión personalista, claramente, pero se puede... Que es de nuestra cultura. O sea, la cultura actual es como la suya. Vio que usted la es muy modernidad líquida. Vio que usted es muy individualista. Yo muy soy perfecto, perdón. No quiero hablar vio que usted de mí. tiene yo. Sí. Bueno, eso se fue mucho a la cultura y también a la espiritualidad nuestra. Por eso se revuelve, de revolver, digamos, a pensar, a ver, ¿cuál es lo esencial del Evangelio? ¿Cuál es la esencia que tomó la Iglesia del Evangelio? Y volver a esas fuentes. Por eso el invierno eclesial puede, como dice San Benedicto, le digo yo, y todavía no falleció, pero digo, Benedicto dice frases que son muy fuertes, porque él termina diciendo, no importa si quedemos 5, pero esos 5 tienen que volver a la sustancia de la Iglesia. Ay, eso me gusta y me quedo un poquito con eso porque, o sea, hay porque como... le gusta se queda, todo lo demás que hablo es al pedo. No, Perdón. Me quedé con un montón de cosas y no te... Autoamonestate, exactamente. Me quedo con esa cosa, no solo porque me gusta, sino también porque era una de las cosas que aborda la nota, que es, lo define así, el drenaje de católicos hacia el pentecostalismo o hacia la indiferencia religiosa. Y cuando nosotros vemos la iglesia y analizamos si está en crisis o no, el número de fieles, el número de adherentes, el número de bautizados, ¿es algo que tengamos que considerar como una variable de que la iglesia está en crisis o no, o de que está haciendo bien las cosas o no? Depende del punto de vista. Si para nosotros la evangelización tiene que ver con multitudes y no estamos evangelizando bien. Si la evangelización tiene que ver con volver a lo esencial del cristianismo y de la fe católica, y estamos evangelizando mejor, porque ya no nos quedan estos católicos, como digo yo en uno de los TikTok. Soy católica, pero no creo en la iglesia, no creo en los curas, no voy a misa, pero yo soy católica. ¡Cuac!
Claro, pasa a ser, digamos, una especie de estadística para un censo de un estado. Pero además, ¿qué significa ser católico? Que no voy a misa, no creo en los curas, no sé qué catolicismo. Igual creer en los curas no se cree. En realidad no existe, no se cree en el cura, se cree en el sacramento del orden. Es como decir, no creo en usted, pero creo en el bautismo. Pero por favor, crea en mí, yo doy mi palabra. Porque mira, yo tengo confianza en usted. Yo tengo ¿en serio? Sí, sí. Que confíe, no crea en mí. No, por eso confío, no creo. Tengo unos guarismos. ¿Qué son unos guarismos? números. A ver. Unas estadísticas. Yo quiero saber si esto hace a la crisis o no de la iglesia, que es justamente la temática central que trata de analizar la nota que hablábamos al principio de este podcast, el otoño de la Iglesia Católica. Como parte de un fenómeno global, las adhesiones al catolicismo retroceden en nuestro país. Cuando habla de nuestro país, habla de Argentina. En 2008, los católicos eran el 76,5% de la población y ahora registran el 62,9%. ¿Tantos? ¿Ahora cuándo? Claro, ¿Ahora 2022? Yo digo, esto está censado. No, esto debe ser del 2020. Me parecía. Yo creo que después de pandemia seremos 40, qué sé yo, una cosa así. ¿Vos sabés que pegó fuerte? Y yo creo que sí. Volvimos pero desde los Facebook, de todas esas cosas así. Pero si vemos que, por ejemplo, la iglesia, vamos a entender que estos números son ciertos, vamos a darle cierta legitimidad para poder tener una charla. Sí. Hagamos de cuenta que estos números son ciertos y que usted habla bien. Que yo hablo bien, sí, también. Y que esta disminución de cantidad de fieles aumenta en contraste con el crecimiento de las iglesias evangélicas, que empiezan a tener cierto peso político que antes tenía la iglesia católica, como se ve reflejado hoy, por ejemplo, en las inminentes o ya realizadas inminentes elecciones en Brasil, que tienen un peso político específico simplemente porque son números. Yo me voy a referir al informe Rockefeller primero. ¿Cuál de ellos? El último, el del año 60, 59, 60. Bien. El informe Rockefeller hace como una descripción de América Latina. Y lo primero que ve, el gran peligro de una unidad que tiene toda América Latina, que está dada por la fe católica. ¿Qué ocurre? ¿Qué dice el informe Rockefeller? Que eso es un peligro para el mundo, digamos. Para los intereses. Bueno, estoy diciendo que es el informe Rockefeller. Está bien. Entonces, como es un peligro para el mundo, porque una de las incidencias políticas más fuertes es el comunismo, y que podría ser el marxismo y un montón de cosas más, hay que buscar el modo de que esta unidad católica se fracture. Es así como ellos potencializan a dos grandes sectas, no tanto al pentecostalismo, sino a dos sectas muy fuertes que son los mormones y los testigos de Jehová, que no son religión. Eso, al no ser religión, produce un fanatismo y un lavado de cerebro que no es concientización y hace que se fracture rápidamente la gente que estaba adherida a nosotros. Uh-huh. Por eso aparecen con su cancha, con su iglesia, con todo. Sí, es como una corporación como Jumbo. Como Walmart. Viene, llega, pone la caja, el estacionamiento acá. Bueno, ahí. Con esos que vinieron los evangélicos, que son ecuménicos con nosotros, que fueron a misionar a China, a la India, van detrás. Uh-huh. Pero ¿qué ocurre? Las religiones que son históricas no tienen la metodología de las que no son históricas. No hacen una evangelización donde uno se pone a escuchar a la gente, a trabajar con la gente, tanto a nivel social, a nivel de fe. No hacen eso. Trabajan con la metodología de lo que sería la prosperidad y la necesidad. Uh-huh. Entonces, con estas dos líneas es como van penetrando en las necesidades que tiene la gente. Pero la prosperidad está muy atado al tema de la predestinación y eso los no tanto a la predestinación, lo atan mucho más al Antiguo Testamento nuestro. A vos te va bien si sos justo, si te va mal es porque no sos justo. Entonces, ¿qué le empiezan a decir a la gente? A usted le está yendo mal porque usted debe estar pecando en algún lado, deje de pecar, cumpla, como sería un fariseísmo, tiene que cumplir con el sábado, tiene que cumplir con esto, tiene que cumplir con el diezmo, y hace todo ese cumplimiento y le va a ir bien. Y lo metemos en esta estafa piramidal y le empieza a ir mejor económicamente. Mientras le sigue siendo mal, sí, es porque usted no está cumpliendo bien. Entonces recae en la persona que le sea exitosa o no económicamente y no en una cuestión social que puede modificar. Y lo mismo ocurre con la sanación. Le están diciendo que si usted no... Pero eso es un poquito más fuerte. Es mucho más fuerte. Pero también, ¿qué utilizó esto? Otro empresario con mucha fuerza y mucha visión en Brasil, que es el que precisamente también hace las series Moisés, Génesis. El que las produce, sí. Él las produce, tiene 80.000 canales, radios. Hace lo mismo, pero dice, pensemos una empresa espiritual
que nos reditúe para los pobres. Es el mejor sistema de marketing del mundo. Es el mejor sistema. Sí. Sí, Sí. creo que sí. Lo puede decir. Y lo hizo, pare de sufrir. El pare de sufrir es eso. ¿Qué le pasa a la sociedad? Sufre. Entonces Para de agarró sufrir. y utilizó todos los símbolos religiosos de todas las religiones. La estrella de David, el manto morado, la rosa mística, se pone en Clermont como nosotros los curas. Entonces, entre la pobreza y la confusión y la necesidad, van a los pobres. Y están asesorados, que eso es lo que a mí más me duele, porque es pervertir y subvertir, eso es subversión, como digo. Se subvierte un orden que son profesionales que se los contrata para esto, para manipular religiosamente a una masa pobre. Por eso se compraron todos los cines de nuestras provincias, cada provincia llegaba y se compraban los boliches bailables, todos los lugares espaciosos. Sí. No sé si... el mercado de las flores en la Cava. Ah, claro. Sí, todo el mercado de las flores que tenía la historia. Bueno, eso es un negocio con la espiritualidad, no es una religión. Estate atento porque en este momento voy a decir el número de WhatsApp de este programa y de esta radio también para que nos mandes, si querés un mensajito de texto, pero preferimos un mensaje de audio para... que nos diga te queremos, te queremos. A usted no le gusta que le diga que lo quiero que me diga, ¿no? mira, el padre Chicho no tiene razón, por esto y esto. No, nadie va a decir eso porque ¿no? la gente me ama, yo los amo, los bendigo, los quiero, bendiabrazo, y el que dice eso estará anulado de la radio por mucho tiempo. Atención, 299-4241-606 4241-606. Ahí puedes mandar tu mensaje de texto, de audio. Creo que usted se tiene que dedicar a decir números, porque ahí habla bien. Sí, solamente. Es porque lo estoy leyendo. Ah, me parecía, entonces tiene que leer todo, porque después no habla normal. Un fonoaudiólogo me dijo que yo voy pensando mucho más rápido de lo que voy hablando, entonces se me traba la lengua. Ansiedad. Se llama ansiedad. Pero por eso debo fumar. Y ahí donde eso se llama vicio. Bueno, pero un vicio va llevando a la otra cosa. Bueno, ¿quiere más nombres? Quiero felicitarlo porque no sabía ese costado conspiranoico. ¿Conspiranoico? ¿Ah, sí? ¿Cómo sí, conspiranoico? No, porque generalmente el informe Rockefeller, que es del, si no me equivoco, del 67-68, que da inicio al memorándum de seguridad número 200. Exactamente. ¿Y usted solo estudió la Henry Anfibia? Kissinger. No hice... Estudió el tomo 4 de ¿Puedo abrir mi corazón? Tres cosas quería contar. Dos cosas. Lo reduzco a dos cosas. Nunca presenté mi tesis de licenciado de grado, pero la primera tesis era sobre el informe Rockefeller. ¿En serio? Sí. ¿Y porque lo presentó se asustó? Porque me lo miraron y me dijeron, salí de acá. Lo van a echar de la facultad. Sí, no, hace algo serio. Después el segundo lo hice con algoritmos y todavía no lo terminé. Tendríamos que hacerlo, me parece, el del algoritmo, porque a mí me interesa saber cuál es el de TikTok. Bueno, yo ya se lo expliqué, es una, pero medio raro, muy oriental. Muy chino. Es extremadamente chino y nosotros no somos chinos. ¿No somos chinos? Y vamos a vencer a los chinos. ¿En serio? Vamos a hacer que sigan produciendo nuestros juguetitos, nuestras series, todo, y vamos a vencer a los chinos. Perdón, no me pongan los nuestros. ¿Quiénes son los nuestros? Todo Occidente. Todo Occidente vamos a vencer a los ¿Usted que chinos. va con las cruzadas contra los chinos? No sé si el término cruzadas, pero... No, yo no estoy para nada de acuerdo. Qué buena idea, qué innovadora. Yo amo a los chinos, me encantan las cosas que hacen, no me moleste al mundo, y ya tenemos mucha gente como usted anti-todo. Yo estoy harto de los anti. De los anti, bueno, somos... Pro anti-chino. pro anti-chino. Me gustó más pro. El segundo es que nosotros, yo trabajé en un diario en un tiempo. Lo echaron, ya sabemos que lo echaron. No coincidieron nuestros intereses. Casi siempre lo echan a usted. Sí, bueno, pero me está haciendo quedar mal. ¿Qué va a pensar la gente? Y la gente me dice lo mismo. A mí también me echaron de un montón de colegios. Sí, entonces quizás no es una lechada. Después los comentarios en nuestros canales de YouTube son, y ese periodista, tremendo, puntos suspensivos. Claro, porque me está haciendo quedar mal a mí. Usted muestra una faceta nada más. Y en un momento, yo estaba en la parte de investigaciones, la verdad que para una persona que terminaba de estudiar y entraba en un medio era una de las partes más lindas, y comenzamos a trabajar con el concepto de trata religiosa. Trata religiosa. ¿Qué es eso? Lo inventé yo, creo. Se nota. Sí. Y era básicamente cómo se trataba a las personas. Pero para usarlas. Para usarlas, justamente. No con fines estrictamente sexuales, pero sí. ¿Por qué se pone con eso? ¿Por qué se pone con eso? Porque fuimos a Pare de Sufrir y me entrevisté con la persona que ese momento estaba en el Bajo. Para la gente que no es de Neuquén, el Bajo es como el centro menos acaudalado de Neuquén, donde hay más chucherías, más venta al paso. ¿Y qué compró?
No, ahí no compré nada. Me quisieron vender un libro de no compran el bajo. No compro generalmente. No, pido por pedido ya. Por pedido ya, bueno, o sea, sí. Y me entrevisté con un pibe que en ese momento tendría mi misma edad, 22, 23 años, y me hablaba trabado, como un portugués forzado. Ah, sí, bueno, digo, los pares sufrían así. Claro, y le digo, pero ¿de dónde sos? ¿Vos sos brasilero? No, soy de Zapala. Ah, bueno. Sí, y no te hago la mímica porque no me sale hablar e imitar al brasileño, pero fue muy fuerte. Que usted habla portugués. Falar. Y fue muy fuerte que hasta como sistema de marketing los hagan hasta hablar en portugués a... No sé cómo se lo llamarán, representantes, apóstoles. ¿Y usted habla como Homero Simpson, habla usted? ¿En serio? Sí, se parece a Homero también. Ojalá. Sería muy bueno una cerveza. Tendríamos que ver qué pasa ahí detrás de todo eso. Bueno, pero a ver, ¿usted va a seguir con ese artículo o seguimos con el invierno? No lo empecé. ¿O quiere con el otoño ahora? Me quedé en la bajada. Porque usted me habló de estas estadísticas. Sí, y tengo más. Me gustaría saber qué piensa la gente de las estadísticas. Sí, porque uno va a las parroquias y le dice, vio padre, se van todos a los evangélicos, no quieren. ¿Y sabe qué me responde la mayoría? ¿Usted sabe? A ver, ¿qué respondería usted? Depende si me cae bien o mal el cura. Ah, que tiene que ver eso. Es tu culpa, le diré. ¿Cómo no vas a...? Por eso usted no va tanto a la iglesia. No, claro, voy a la del mismo. Ahora entiende, no la entiendo. No, la gente que dice, por ejemplo, que los evangélicos están en todos lados. Entonces, como que nosotros no estamos en todos lados. Y voy a explicar algunas cosas que las tenemos que rever para que, como cristianos, más allá del invierno gélido que estamos viviendo, como dirán uno, para mí Francisco es una especie de otoño. O sea, puede ser, no para pasar el invierno, como dice la gente, un solcito que nos puede iluminar. Bien. ¿Por qué? Porque una de las cosas que la gente asocia, por ejemplo, si hay un responso, ¿quién tiene que ir? El cura. El cura, ¿no? El cura. Sí. Si hay una unción de los enfermos, ¿quién tiene que ir? Y el cura. El cura. Sí. Si hay que dar una comunión, ¿quién va a hacerlo? Bueno, puede ser un ministro, pero es preferente que sea el cura. Que sea el cura. Entonces, sin el cura, parece que no existe el católico, no existe el bautizado. Entonces es una diferencia enorme, porque uno va a la cárcel y vienen 30 pastores que no son pastores. ¿Con esto me está diciendo que yo salga a dar responsos a la calle? No, que hay que aprender que nuestra religión tiene un servicio ministerial dado por el bautismo, que es sacerdote, profeta y rey. Y que nosotros no lo hemos hecho ministerios. ¿Por qué? Porque el concilio lo previó eso. Yo puedo contar una experiencia que la busquen en algún momento por Google, que es la diócesis de Sucumbíos, con un carmelita que se llamaba López Marañón. Después, cuando cambió, obvio se cambió todo, pero él utilizó todo lo que decía el concilio. Entonces abrió ministerios para los laicos, hasta tenía el ministerio sobre la discapacidad, de las personas con discapacidad. Eso de abrir ministerios quiere decir servicios del bautizado a la iglesia, no centraliza al cura. ¿Y esto entonces el clericalismo bendito que hizo tanto daño es producto de todo esto. Entonces cambiar al clericalismo, ¿qué significa? Empoderar, como les gusta la palabra ahora, empowerment, así los empoderamos en los ministerios, que uno de ellos es rezar los responsos, acompañar a los enfermos, visitar los presos, que son todas las obras de misericordia, pero con ministerio. Entonces la gente católica... organizar al laico. Claro, y la gente católica lo va a ver que el ministerio es un servicio y no como que nos ven a nosotros como que los únicos sagrados y el que tenemos las manos sagradas y el que tocamos y bendecimos es el cura. Porque le están dando un poder que teológicamente no es así. Entonces le estamos como confundiendo en muchas cosas. Entonces termina no yendo a visitar enfermos, no haciendo responsos. Entonces la gente se muere sin el responso, porque hay 80.000 curas, pero no están. Porque no hay 80.000 curas en la diócesis. ¿Y esto la iglesia lo previó viendo la inminente caída en la cantidad de vocaciones que iba a haber? ¿O como una forma de agiornar la estructura de la iglesia para los tiempos? Lo vio como una necesidad ante la respuesta de un modernismo que aparecía. Sí, no agiornar el mensaje, sino la estructura. No, a ver, ¿cómo hizo San Pablo? ¿San Pablo dijo, vamos a cambiar el helenismo? No, ¿qué dijo? Vamos a inculturizarnos para ver cómo llevamos el evangelio a esta cultura, que es una de las críticas que nos hacen los mapuches a hoy. Sí. ¿No? Con el tema de que, bueno, que nosotros si hacemos la Biblia con el lenguaje mapuche, queremos inculturizarnos y de alguna manera borrarle la cultura.
Eso no hizo San Pablo. O sea, por eso hay que leer bien a San Pablo y qué produjo. Porque se inculturiza, lleva el Evangelio a esa cultura y muchos signos de esa cultura las asume. Por eso nos vamos a encontrar con templos similares a los templos que tenían los griegos. Y si uno se va a África va a encontrar capillas similares a las que tienen las tribus. O sea, pero eso no significa que estamos borrándole la fe, o como quieren algunos cuando dicen, ¿cómo la Pachamama, que es pagana? No, no es que nosotros creemos en la Pachamama. Respetamos la Pachamama, pero si nos mezclamos y vamos viendo los duendes que no sé quién quiere y el otro, y ahí estamos mal, porque eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Por eso digo que tenemos que ser claros. ¿Cuál es el límite ahí? La fe. La fe en qué creemos y en qué no creemos. Así de simple, digo. Yo no puedo creer en una entidad espiritual que tenga el mismo poder que Jesús. O sea, no creo en eso. No puedo creer que hay energías malas que están influenciadas por daño y le damos un poder al demonio que no lo tiene. O sea, entonces me parece a mí que eso es lo que nosotros tenemos que volver a revivir en nuestro corazón. ¿Cuál es la fe que tenemos y en qué creemos? Por eso yo la verdad no me asusta esto de que haya menos gente, no tenemos jóvenes, no tenemos esto. Me asusta mucho más la indiferencia, que es mucho más fuerte porque está producida por un individualismo que no mira al otro, que eso es sí contrario al Evangelio, porque Jesús precisamente lo que hace es mirar al otro. Y segundo, la indiferencia a este Dios que parece que no existe. Entonces yo me pongo en primer lugar. Eso me parece el pecado como más grave de una humanidad que se está deshumanizando. Entonces, ¿el problema no es la cantidad, sino la calidad? Sí, esa es una frase muy eslogan, ¿no? A mí me parece... Bueno, pero como para entenderlo rápidamente. O sea, que usted para entenderme me va a poner eslogan ahora. Es que me va a poner frases. ¿Qué quiere? ¿Una burbujita acá, una burbujita acá? Si alguien quiere explicarte las cosas de forma complicada, si esa cosa complicada la podemos traducir a algo sencillo, porque... Bueno, como decía en la película esta, el hombre que se suicidó, no me acuerdo, el actor norteamericano, que decía, explíqueme todo como un niño de 5 años. Ay, qué película entonces era bueno. Bien. Pero yo lo que le quiero decir, que este invierno supuestamente y todo esto, no nos tiene que producir como la de esperanza o buscar estrategias culturales actuales, porque el Evangelio no necesita estrategias. Eso hay que también distinguirlo. El Evangelio necesita vivencias y en la vivencia descubrir el modo. ¿No hay estrategias pastorales? No la llamaría estrategia, porque la estrategia tiene que ver con algo hasta comercial, digamos, ¿no? Y hay que tener cuidado, como los liderazgos. Yo empecé a sacar la palabra liderazgo cuando me empieza a producir un poco de ruido, ¿no? Nosotros, lo mismo cuando estamos acompañando a los chicos con adicciones, nos llamamos operadores, porque los nombres, les guste o no, se van internalizando. Y cuando uno busca en el Google la palabra operador, se encuentra cualquier cosa. Entonces tenemos operadores de todos. Por eso hay que tener cuidado qué lenguaje utilizamos nosotros que hemos asumido de la cultura y cómo lo traducimos bien. Porque no es lo mismo un liderazgo religioso que un liderazgo para manipular gente para llevarle un voto. Entonces ahí hay una distinción enorme, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. Por eso digo, a mí el invierno de la iglesia tendríamos que preguntarnos bien qué significa, qué creemos que estamos viviendo. No, porque seguramente para lo que entiende como crisis esta persona que escribió la nota no es la misma concepto de crisis que puede llegar a tener una persona que tal vez esté dentro de la iglesia. Sí, pero yo por ejemplo le pregunto, a ver, ¿la crisis argentina cuál es? ¿Acá crisis argentina? Sí. Es que... ¿Usted vivió en algún momento sin crisis en Argentina? Sí, pero no me sería cómodo decirlo en este momento. ¿Por qué? ¿Cuándo no, porque uno viste que uno dice, fue en un gobierno. Tal vez durante este gobierno no fue tanta la crisis o se pasó de esta forma, de esta otra, y dicen, estuvo un poquito mejor. Y se te deslegitima todo lo que vas a decir a continuación en los 15 minutos que nos quedan, que se pasó volando. Sí, no hicimos el corte. No hicimos el corte. Puede ser. ¿Qué crees, que largamos un corte y volvamos? Sí, volvamos. Si la gente pregunta, por favor. Bueno, vamos a estar recibiendo mensajes al 299-4241-606, 4241-606, y vamos a estar leyendo los comentarios que nos dejaron en la transmisión en vivo de Facebook. Bueno, faltan... Me juega una mala pasada falta un poquito reloj. Faltan 10. Muy bien, eso.
La barca de Pedro ha tambaleado muchas veces en la historia y estamos tratando de definir qué es la crisis. Una crisis, si nos encontramos en una crisis. Si la crisis como la ven de afuera es tal para adentro, por puertas adentro de la iglesia, y eso es más o menos lo que queremos llevar. No para bajárselas, como dirían los chicos ahora, no para bajarles el ánimo, no para llevarles un mensaje de desesperanza, sino todo lo contrario. No, todo lo contrario. Además hay que pensar, alguien me hizo una pregunta hace poco, que también es bueno pensarla como cristianos católicos, ¿no? Decir, ¿pero la iglesia es necesaria? ¿Para qué? Claro, por eso digo, me preguntaba eso, ¿cómo si es necesaria? ¿Vieron como si fuera un hospital o como la escuela, la educación? Dice, ¿la iglesia es necesaria? Como institución. Claro, decía, y a ver, ¿es necesaria? Y es la que te estructura todo el sistema básicamente ético, moral y por ende legislativo de nuestro país, por lo menos en Occidente. ¿Cómo no va a ser necesario? Con esa definición yo la tiro mañana a la iglesia. Vaya, estamos hablando. Dame se lo noto. Un papel. Claro, ¿cómo va a decir eso? Estamos hablando de volver al evangelio, de lo esencial. Usted me sale como institución, y me hace una definición que parece sacada de las asambleas universitarias. De la instrucción cívica del año no sé cuánto, me parece eso. No. La buena onda de los curas. ¿Cómo que tendría que responder? No, eso menos todavía. Menos todavía. No, yo creo que es necesaria por una cuestión de que la iglesia depositaria de la fe de Jesús tiene la verdad, el camino, la vida, tiene un montón de cosas que para nosotros es el bien a la humanidad, es valiosa para la humanidad. No es una cuestión de si es necesario o no, como si fuera, no sé, si los hospitales son necesarios en Tanganica. No es eso, ¿se acuerda? Debería. Sabemos que son necesarios, pero lo que quiero decir, cuando alguien habla de necesidad, nosotros lo decimos ¿por qué? Porque nosotros deseamos que la humanidad se salve como quiere Jesús. O sea, ese es el tema. Por eso muchas veces, y eso es una frase del Papa que dice, no licuemos la fe, porque transmitir el depósito de la fe para que la gente lo comprenda no es sencillo. No es simplemente decir, Jesús te salvó, porque la gente puede preguntar, ¿de qué me salvó? Si estoy peor que nunca, no me salvo de nada, entonces prefiero morirme. Tiene que venir con una explicación, ¿no? Tiene que venir con un acompañamiento, como lo hizo Jesús. O sea, Jesús lo hacía con sus parábolas, Jesús lo hacía con la cercanía y los gestos, que es un poco lo que tomó Francisco. Fíjense que los gestos de Francisco a veces son más revolucionarios que lo que dice. ¿No? Esta cosa de llegar al papado, dice, no, mañana, ¿dónde vas a ir? ¿A qué país? No, me voy a Lampedusa. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer a Lampedusa? ¿Dónde? ¿Dónde queda Lampedusa? Todo Occidente no lo conocía ni por casualidad, lo conocía Italia. Entonces, y aparece en un lugar donde aparecen un montón de muertos que viene de África. Eso es un gesto típico como hacía Jesús. ¿Qué hace? Llamemos a la multitud. ¿Qué vamos a hacer? No, vamos a repartir los panes que tenemos acá. ¿Qué? Estamos todos locos, ¿no? ¿Ven? Esos gestos son los que nosotros tenemos que apropiarnos como seguidores de Jesús y ver qué necesidades hay en el pueblo de Dios, que ahí también hay otra cosa linda, ¿no? En la primavera de la iglesia, la definición que traía el concilio era el pueblo de Dios. Todos somos iglesias. ¿Por sobre cuál? Y antes, no, la que volvió después es el cuerpo de Cristo. Bien. ¿No? Que no hay una distinción porque las dos son iglesia. Pero si uno lo quiere enfocar con algo detrás para llevar a un tipo de línea, va a utilizar otra terminología. Sí, claro. Entonces, claramente no es lo mismo decir la iglesia es el cuerpo de Cristo, intocable, intachable, no sé qué, sagrada, que si es el pueblo de Dios que va caminando de acuerdo a la providencia y a lo que Dios pide. ¿Se enojaron los hermanos, los primos de antes, cuando se le autoadjudicó a la Iglesia Católica el término el pueblo de Dios o no? Sí, se enojaron muchos. Se enojaron los primo hermanos que cambiamos también la palabra. Antes decía, por ejemplo, en las Pascuas, en las Pascuas no, en la Semana Santa. La contumacia. No, se decía los herejes. De entrada, y después se le puso los primeros hermanos, los padres de la fe, como Abraham, que tenemos los padres de la fe, y eso se alivianó. ¿Vino con Juan Pablo II ese cambio? No, vino con el concilio, y Juan Pablo lo que hizo, muy fuerte también, fue el primer papa que entró en una sinagoga, por ejemplo. El buscar el ecumenismo y el encuentro con los hermanos mayores. Entonces, nuestros hermanos mayores empezaron a acercarse un poco más. Otro signo que la gente no conoce, por ejemplo, luego de la división con Constantinopla, ningún patriarca vino a ningún asunción de papas, ninguno.
Durante 800 años no vino. Patriarca es la iglesia ortodoxa que tiene sede en Rusia. No. Patriarca hay una ortodoxa en Rusia y después está el patriarca de Constantinopla que trajo la división entre Roma y Constantinopla. Bien. Después, ¿qué ocurre? Este papa, cuando asume, no se nombra papa él. Él dice, yo soy el obispo de Roma. Y nosotros sabemos que por ser obispo de Roma es papa. Pero ¿qué logró eso? Que vuelva a la asunción de un obispo de Roma, alguien que 800 años no vino porque no había comunión. Esos gestos de unidad son los que a veces salen bien y otras veces pueden salir mal. Por ejemplo... Porque estamos mencionando, le estamos poniendo todos porotos a los que salen bien. ¿Cuál pudo haber salido mal? El de Marcelo Lefebvre, el lefebrista. Y otro que... Quisimos unir, permitiendo que utilizaran una liturgia que podía ser... Eso comenzó con Benedicto. No, eso había comenzado con Juan Pablo II. Con Juan Pablo, cuando estaba vivo todavía. Claro, cuando estaba vivo, San Juan Pablo le autoriza a los seminarios, todos se llaman Pío X, una cosa así. Sí, Pío X. Todo Pío X. Pero ¿qué ocurrió? Este hombre, cuando decide, porque se da cuenta que es mayor, ordenar obispos, ahí Juan Pablo los comulga. Entonces... Nuevamente. No había estado excomulgado nunca. Lo excomulga cuando hace obispo. Él estaba en contra del concilio, estaba, como digamos, sancionado, suspendido a veces, pero Juan Pablo siempre estuvo apoyándolo en ese sentido para lograr la unidad. Ahí se terminó. ¿Quién trató de vuelta? Benedicto XVI. Bien. Entonces empieza a ver si se podía dialogar con Lefebvre muerto. Pero estamos ahí, medio en el horno, porque no terminan de entender cómo pasó ahora con el Papa Francisco y la Orden de Malta, que se mantienen con cosas de poder que no maneja la Iglesia y no quiere manejar la Iglesia, porque nos trajo muchos problemas, el Banco York y un montón de cosas más, que son cositas que hay que limpiar, y bueno, más lío de eso no se quiere, entonces de alguna forma se va purificando cosas. Para mí eso no es invierno, por ejemplo. Entonces, eso para mí tiene que ver con la primavera de la Iglesia. Que la Iglesia purifique sus finanzas y tenga claro quiénes las usan y para qué los usan, no es un invierno de la Iglesia. Más bien sería lo contrario. Sí, sería un caminar hacia el verano. Es una caminar hacia el verano. Pero eso no se ve. Es como que todo lo que se mira es la multitud. O sea, cuántos estadios podemos llenar, cuántas iglesias podemos llenar, cuántos jóvenes tenemos. Y un poco porque es en los términos en los que se mueve el mundo también. Y yo creo que sí, por eso el éxito. Es como que la iglesia tendría que tener un rating, ¿no? Claro. Entonces, sí, bueno, a ver cuál es el rating de la iglesia. ¿Cuál es Ayer el la rompió el pentecostalismo con 13.9. Claro, y la iglesia católica con la misa del obispo tuvo 0,1. 0,1. Es que lo jugó mal porque la pasa a las 8 de la mañana. Y la misa no la vio nadie, dice así. Fernando, eso lo dijo el padre Chicho. No estamos caminando hacia los últimos 3 minutos para llegar al cierre y antes de escuchar A Wonderful World, la canción con la que cerramos habitualmente de Los Ramones, la canción con la que habitualmente cerramos porque es el mensaje de esperanza que yo le puedo dar como periodista ignomioso, inculto desde acá, pero yo supongo... Me gustan todas esas definiciones que se da a sí mismo. Gracias. Perfecto. Yo estoy seguro que... Ese es un gran reconocimiento de quién es él. Gracias. Me autolegitimo. Que mi compañero de estudio en este momento, el padre Chicho, vamos a ver si lo cambiamos porque anda medio agresivo. Vamos a hablar con Fernando esto. Le vamos a pasar el tape de este programa, ¿no? Le vamos a hacer ver todo lo que hablamos. Sí. Tiene un mensaje de esperanza que yo creo que lo fue describiendo, que lo fue minando y creo que... Pero yo creo esto, ¿no? A mí me parece que uno de los digamos, de los inviernos que podemos tener, que la gente siente frío, nosotros lo que tenemos que pensar cuando nos dicen no tienen jóvenes. Y uno ve un montón de jóvenes que tienen los valores evangélicos, pero que no los expresan dentro de la iglesia. Y lo están expresando en comedores, en misiones, en el cuidado de la tierra. ¿Cuál sería nuestro trabajo? ¿Traerlos a la iglesia? No. Que eso es lo que dice el Papa. La iglesia en salida es ir a esos lugares y llevar ahí a Jesús. Miren, lo que están haciendo es lo que hace Jesús. Ah, sí, bueno, esto es lo que quiere Jesús. Pero, digamos, ¿usted se refiere a la iglesia como algo estructural, como una puerta que se abre y que se cierra? Por ejemplo, las parroquias, para mí, perdone todos los párrocos que me van a tirar mañana, voy a tocar yo mismo. Sí. Para mí, la parroquia estructuralmente, como está pensada hoy, no es una respuesta evangelizadora.
Así de simple. ¿Nos lo podemos quedar para charlar el próximo martes, eso? Sí, seguimos con el programa. Si no, podemos seguir hasta las 5. ¿Cerramos? Cerramos. Un saludo a todos, muchas gracias por acompañarnos. Nos pueden ver indiferido por el canal de YouTube. Déjenle un like, un suscribir, recomiéndenlo a la tía, a la nona que no sabe qué hacer. Pónganle el canal de YouTube. Escúchenlo en familia. Escúchenlo en familia. ¡Fuera de la caja! ¿Nos vamos? ¡Nos vamos! ¡Chao! Bien de abrazo.